Una vez más, Dios bendiga, Dios guarde esta hermosa comunidad de Loíza. Para nosotros es un gozo y un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes desde aquí el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Somos un puñado de hermanos del Templo Evangelístico Pentecostal en Villa Carolina, nuestra pastora Marcolina Pizarro. Y en esta noche el Señor ha permitido que a través de estos altavoces podamos compartir las buenas nuevas de salvación con cada uno de ustedes. Aleluya. Yo no conozco tu necesidad, pero el Espíritu Santo la conoce. Así que vamos a hacer una oración. Aleluya. Y todos aquellos que puedan prestarme unos minutitos de su tiempo. Aleluya. Quisiera que escuchen esta palabra, esperando que sea de gran bendición y salvación a cada uno de ustedes. Así que oramos al Señor. Padre Santo, Padre Justo, Padre Bueno, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia en medio nuestro. Tú conoces, Dios mío, la necesidad de cada corazón. Aleluya. Espíritu Santo, te pedimos que tú hables a cada conciencia, que tú avives, Dios amado, la obra de tus manos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, como clamaba el profeta Dios. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos. Hazlas conocer. Alabado el nombre del Señor. Ministra, dirígenos, Señor, porque la gloria es tuya y tú no la compartes con nadie. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que cada uno de nosotros, o la mayoría de los que nos escuchan a través de estos altavoces, tenemos que haber escuchado la palabra Biblia en algún momento. Ese libro más vendido que cualquier otro en el mundo. Alabado el nombre de nuestro Señor. La Biblia, amado amigo y oyente, no es otra cosa que la palabra de Dios. La Biblia es el libro de los libros. Ese es el significado de su nombre, Biblia. Ella es la verdad que nos guía y alimenta. Es un regalo inigualable de parte de Dios. El autor de este libro es nada más y nada menos, aleluya, que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso dice la Escritura allí en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Así que la Biblia, como la palabra inspirada de parte de Dios, siendo Él su autor, aleluya, es la verdad absoluta que nos va a dirigir, nos va a limpiar y nos va a mostrar el camino correcto. Aleluya, gloria al Señor. Hay un tema que quiero que medites conmigo en esta hora, y es conciencia cauterizada. Bendito el nombre de Jesús. Conciencia cauterizada. Y la palabra es la cura para esas conciencias, aleluya, que están enfermas, esas conciencias que el enemigo ha querido dañar, y el hombre por sus propias concupiscencias ha llegado al estado el que está. Cuando yo te digo que el autor de la Biblia es Dios, te quiero decir que Él fue quien la inspiró, Él fue quien la creó, utilizando hombres para escribirla. Tal vez en esta hora, si yo te presto un lápiz o te presto un bolígrafo y te digo, escribe en ese papel una carta, aleluya, y luego de que la escribas yo te voy a preguntar, ¿quién escribió esa carta? Y tú me vas a decir, pues yo la acabo de escribir. Y yo te podría contestar, bueno, pues no fuiste tú, fue el lápiz o el bolígrafo que tenías en la mano. Es una comparación parecida con la Escritura. La Escritura fue inspirada. Dios utilizó un hombre para escribirla, pero es su palabra, es su hálito, es su voluntad la que está expresa en esas páginas. La Biblia no es un cuento de hadas, la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra única, inigualable de Dios, la que tiene el poder para penetrar el alma hasta los tuétanos, limpiarnos, transformarnos y darnos salvación. Así que uno de los libros inspirados en esta Biblia tiene el título de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, un hombre que fue malvado en extremo,
un hombre que tenía una conciencia, aleluya, altiva, una conciencia muy difícil de tratar. Este hombre llegó a perseguir a la iglesia, llegó a arrastrar cristianos hacia la cárcel y aún maltratarlos. Pero dice la Biblia que dentro de todo ese odio que respiraba en contra del pueblo de Dios, un día tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y entonces fue transformado a tal punto que se convirtió en uno de los más grandes hombres de Dios de toda la historia y en uno de los instrumentos más grandes para escribir los libros de la Biblia. Así que este hombre, lleno del amor de Dios, empieza a escribir a una iglesia en Roma para edificarla, para ayudarle, para aclarar dudas, porque este libro venía siendo una carta que él escribe y luego de él saludar a este pueblo empieza a expresar su anhelo por predicar el evangelio en ese lugar. Cuando hablamos del evangelio, hablamos de buenas noticias de salvación para el hombre. Pablo conoció el Salvador. Pablo conoció esta salvación, pero él sabía que era necesario que los demás la conocieran para poder ser salvos. Porque lamentablemente el hombre se alejó de Dios. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 7 verso 20 que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por tanto, cada uno de nosotros necesitamos a alguien que nos limpie, que nos salve, que nos justifique y que nos ayude. Y ese alguien se llama Jesucristo de Nazaret. Entonces Pablo, dentro de su amor, tenía un anhelo ferviente de predicar el evangelio allá en Roma, conociendo la necesidad de salvación que había en aquel lugar. Por eso él se expresa diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y mientras Pablo expresa estas palabras y este anhelo de predicar el evangelio, empieza, aleluya, a enseñar sobre la culpabilidad del hombre. Amado amigo y hermano, la Biblia enseña que un día cada uno de nosotros estaremos parados delante de Dios. Iremos a un juicio y ahí vamos a tener que rendir cuentas por cada una de nuestras obras, haya sido buena o haya sido mala. Y dentro de todas las corrientes de pensamiento que existían en aquel tiempo, Pablo tenía que enseñar la verdad del evangelio, expresarla y explicarla para que los oyentes fueran salvos y para que los creyentes no fueran turbados. Entonces comienza a enseñar desde el versículo 18 de su primer capítulo cómo el hombre es responsable de su propio extravío. Aleluya. Poniendo como fundamento de esta enseñanza la creación de Dios como una evidencia de la rebelión voluntaria del hombre. Porque el verso 20 de este capítulo 1 del libro de Romanos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aleluya. En especial aquellos hombres que se oponían, intentando impedir la verdad de Dios. Es decir, que la misma creación está predicando sobre la grandeza de Dios. El libro de los Salmos, capítulo 19, verso 1, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría.
Tanto el cielo como la tierra, como la obra de la creación, están dando evidencia de que hay un Dios, de que alguien hizo todo esto perfecto, todo esto bonito. Y ese alguien es el Dios del cielo, es el Dios que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario, para que seas salvo, para que tengas vida eterna y librado, aleluya, del castigo debido a nuestras iniquidades. Por tanto, ningún hombre tendrá excusa delante de Dios, porque a todos los hombres se le ha manifestado a través de la obra sus grandezas y misericordia, que Dios es real, que Dios existe, aleluya, y está presto a tener comunión con el hombre. Pues Pablo sigue explicando en este texto cómo la ira de Dios se enciende contra aquellos hombres que conocían de la existencia de Dios, pero aún así persistían en su rebeldía. Porque la Escritura enseña que sabiendo que había un Dios, no le glorificaron como tal, ni tampoco le buscaron. Antes decidieron andar conforme a su propio razonamiento, por su soberbia y altivez. Por esto sus corazones fueron entenebrecidos, fueron oscurecidos, llenos de maldad. Su conciencia se iba desviando cada vez más y más hacia el mal. Creyendo ser sabios, dice la palabra, que se hicieron necios, pues cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de un hombre corruptible, de aves, de animales y cuadrúpedos. La idolatría no es algo solamente de estos días. El hombre, dentro de su altivez, por no reconocer que hay alguien por encima de él, decidió seguir andando conforme a sus propias expensas. Porque la conciencia es un regalo de Dios puesto en el corazón del hombre, revelando así la ley de Dios escrita en sus corazones. La conciencia es esa voz interior que te está diciendo que estás mal. Es esa voz interior que cuando cometes un error te dice eso no es correcto. Pero lamentablemente estos hombres, aleluya, decidieron ignorar su conciencia, decidieron ignorar la obra de Dios para hacer lo que ellos creían mejor, para vivir conforme a sus propias pasiones y deseos. Por eso llegaron al extremo de cambiar un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios soberano, omnipotente y todopoderoso, por la gloria de un hombre corruptible. Porque la Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre, lamentablemente, por causa del pecado de Adán, nace con una inclinación hacia el mal, pero aún así decide ignorar su conciencia y continúa practicando el pecado sin detenerse, aleluya, a buscar a Dios, a buscar un Salvador o un socorro. Por eso estos hombres, aleluya, de los cuales habla Pablo en su tiempo, decidieron crear sus propios dioses. Y la Biblia en varios pasajes nos invita a meditar sobre lo que esto significa, a meditar sobre lo que está haciendo gran parte de la humanidad, y nos invita a decir, mira, ese ídolo que están adorando, recuerda de dónde salió. Es semejante a un hombre que va al bosque y corta un árbol. De ese árbol toma leña para cocinar, hace un fuego para calentarse, y de lo que sobra con sus propias manos edifica un Dios, esperando que ese Dios le libre. Por eso la Biblia dice que tienen boca y no hablan, tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, manos pero no palpan, y semejante a ellos son los que las hacen. No te dejes engañar por el enemigo.
Los ídolos nada pueden hacer por ti. Un pedazo de madera o de piedra no puede librarte. Aleluya. Solamente el Dios vivo y de poder, que quiere salvar tu alma y transformarte a través de Jesucristo, es quien puede librarte del mal, es quien puede protegerte, es quien puede darte vida eterna. Pero por la conducta persistente de estos hombres, dice que Dios los entregó a la inmundicia de su propio razonamiento. Dios es un Dios de amor, pero el hombre decide el camino que quiere tomar. Por eso Jesús invitaba mientras caminaba por esta tierra y decía: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El hombre no tiene que esperar a sentir nada. Dios te está invitando y te está diciendo: solamente si quieres ser salvo, sígueme. Solamente si quieres ser salvo, tienes que tomar la decisión, arrepentirte de tu maldad, convertirte a Jesucristo, confesarlo como tu Señor y Salvador, seguirlo cada día y serás salvo. No te dejes engañar por el enemigo que te dice: es que todavía tienes que dejar esto, es que todavía tienes que dejar esto otro. No, la Biblia dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera, que su voluntad es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alabado el nombre de Jesús, porque Él no quiere la muerte del que muere y se duele del castigo. Dios pone delante de ti dos caminos y tú decides cuál escoger. La puerta está abierta, se llama Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pasto, entrará, saldrá, tendrá descanso, será salvo. Jesucristo es la salvación y solamente tienes que decirle que sí. Tienes que decidir seguirle, pedirle perdón y Él te perdonará al instante. Tomará tus pecados, los echará a lo profundo del mar, y aunque fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aunque fueran rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, porque Él es como jabón de lavadores. Su sangre limpia de pecado nos da un nuevo corazón, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Pero estos hombres decidieron el mal camino, decidieron sus propios deseos y razonamientos por encima de los de Dios. Por eso Dios permitió y los entregó a sus propios deseos, deshonrándose a sí mismo, dando libertad y rienda suelta a estos hombres a sus pasiones vergonzosas, cometiendo actos abominables delante de Dios. Dice la Biblia que estos hombres, al ser permitidos, Dios permitirles que siguieran, aleluya, en su maldad, porque Dios no obliga a nadie, llegaron al punto de cometer actos, aleluya, tan abominables delante de Dios, que dice la Escritura, aleluya, de la siguiente manera: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aleluya. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir, aleluya, que el homosexualismo, el lesbianismo es un pecado que viene como resultado del hombre alejarse de Dios. Aleluya. Es un pecado que también Dios perdona, que también Dios limpia
y Dios restaura, aleluya. Pero no importa lo que el hombre quiera decir, la palabra de Dios permanecerá. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra siempre seguirá siendo la verdad. No te dejes engañar. Lo que el hombre tiene como sublime delante de Dios es abominación, aleluya. El homosexualismo, el lesbianismo, la mentira, la fornicación, el engaño siguen siendo pecados delante de Dios, y los que practican tales cosas, dice la Escritura, que no pueden entrar al reino de Dios. Por eso el Señor permite que te prediquemos la verdad, porque conociéndola serás libre, aleluya. Serás libre y conocerás tu verdadero propósito, porque en lo oculto, aleluya, Dios te formó en el vientre de tu madre. Tu embrión vieron sus ojos, aleluya. Él te creó con propósito, Él te creó para adorarle, Él te creó para que seas luz del mundo, aleluya. No para que vivas en inmundicia, depresión, aleluya. El Señor quiere salvarte. Gloria a Dios. El Señor te ama de manera especial. Gloria al Señor. Por estos hombres no tener en cuenta a Dios, sus propias mentes malas, reprobadas, los llevaron a llenarse de cosas que no convienen. Dice que fueron entonces llenos de injusticia, fornicación, perversidad. El acto de intimidad entre un hombre y una mujer sin estar unidos en matrimonio se llama fornicación, y también es un pecado que nos lleva a la muerte espiritual, que si morimos practicándolo no podemos entrar al reino de los cielos. No te dejes llevar por la corriente del mundo. Cristo quiere salvarte y Él no ha cambiado. Así que estos hombres continuaron llenándose de avaricia, envidia, homicidio, contiendas y peleas, engaños, murmuraciones, aborreciendo a Dios. Se volvieron altivos, mentirosos, desobedientes a los padres y desleales, sin afecto natural, sin amor ni misericordia. Y enseña el apóstol Pablo, enseña el Espíritu de Dios en su palabra, habiendo Dios manifestado que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque esa es la paga del pecado: muerte, separación de la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Todo aquel hombre que está practicando el pecado está espiritualmente muerto, separado de Dios, pero Él quiere darte vida y vida en abundancia, porque el peligro es que si te sorprende la muerte natural, si tu corazón deja de latir y tú estás en esa condición, tu alma pasará a la muerte eterna, la eterna separación de Dios en un lugar de tormento que fue creado para el diablo y sus ángeles, no fue creado para nosotros. Pero lamentablemente todo aquel que muere sin Cristo, todo aquel que muere sin ser lavado y regenerado por la sangre de Jesús, va a ir a parar a ese lugar. Ese lugar es real, ese lugar es horrendo. Allí será el lloro, allí será el crujir de dientes por los siglos de los siglos. Aquí difícilmente un hombre llega a los 100 años, pero te estoy diciendo que cuando estos ojos se cierren, aleluya, dice la Escritura en Hebreos 9:27, de modo, aleluya, de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Una vez el hombre, aleluya, parte de esta tierra, es juzgado, y conforme a sus obras, Dios, aleluya, determinará su eternidad. Y de la única forma de escapar de ese lugar es siendo justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Jesús nos hace dignos. Solamente Cristo nos puede justificar delante del Padre.
porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha la voz de Dios. Estos hombres, por endurecerse, por no hacer caso al consejo divino ni a su manifestación, por ignorar su conciencia, terminaron mal. Aleluya. Con el pasar del tiempo, esa conciencia que el Señor ha puesto en el hombre por causa de la desobediencia y de la rebeldía, esa conciencia se va endureciendo, se va apagando, hasta quedar cauterizada, hasta quedar sin retorno. Aleluya. Por eso, Eclesiastés 7:29, un hombre que había experimentado una sabiduría inigualable. Por eso este libro lleva el nombre de Eclesiastés, un predicador, un hombre sabio llamado Salomón, que tuvo fama, riquezas y dineros como cualquier hombre hubiera deseado. Luego de una larga vida llena de experiencia y sabiduría, dijo: he aquí, solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchos males. La Biblia nos enseña que los niños nacen puros, por eso son de Dios. Por eso Jesucristo dijo: dejad los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños nacen sin conciencia de pecado. Dios los hace hermosos, los hace limpios. Por eso los pone como ejemplo de humildad, de conducta y de amor. Pero con el pasar del tiempo, los niños comienzan a crecer. Aleluya. Y cada uno de nosotros como padres vamos a tener que rendirle cuenta a Dios por lo que hicimos y le enseñamos a nuestros hijos. Y una vez llegan a la juventud, este mismo libro les exhorta, porque los niños crecen y lo que nosotros sembremos en esos corazones es lo que vamos a cosechar. Y lo que nosotros sembremos en esos corazones puros que el Señor nos ha regalado, muchas veces puede influir grandemente o determinar si esos niños cuando crezcan podrán tener salvación o podrán tener perdición. Aleluya. Por eso, ya una vez en la juventud, la exhortación es distinta. Y la Biblia dice en Eclesiastés 12:1: acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días que digas: no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate, joven, de Dios, aleluya, cuando es tiempo, cuando todavía puedes hacer la vida recta, antes de que llegue el momento de que sufren las consecuencias, antes de que llegue el momento de apuro, antes de que empieces a cegar los frutos que no querías. Aleluya. Ya hay muchos en días sin contentamiento por no escuchar a Dios. Pero hoy es día de salvación. Hoy es día, aleluya, de comenzar en Cristo una nueva vida, una conciencia, aleluya, que se aleja de Dios cada vez más. Se puede endurecer a tal grado de no tener retroceso. Si hay una leve o un leve sentido, anhelo de buscar a Dios, eso lo pone el Espíritu Santo para que tú te acerques a Él y te salve. Porque dice la Biblia que el hombre no busca a Dios, porque en esto conocemos su amor, en que Él nos amó primero
que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. No esperes que esa lámpara, no esperes que esa conciencia se cauterice por completo. Responde al llamado de Dios. Cristo viene en cualquier momento a buscar su iglesia. Aleluya. Y entonces será tarde. La Biblia dice que correrán de un lado a otro y aún llegarán los días que buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Los juicios más terribles de Dios están a punto de caer sobre esta tierra y Dios quiere librarte. Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que entres a la vida eterna. Pero cada uno de nosotros tiene que tomar su decisión. Cristo puede salvarte. Cristo es el único que puede darte un nuevo corazón y una nueva conciencia. Porque la Escritura dice de la siguiente forma: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? ¿Quién entrará a la eternidad? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Por eso es necesario que cada uno de nosotros, aleluya, aceptemos a Cristo como Señor y Salvador, porque es el único camino, es la única manera de ser justificado por causa de nuestra maldad. Aleluya. No esperes al día de mañana. Mañana puede ser tarde. Dice la Biblia que no te dejaste del día de mañana porque no sabes qué traerá. Decía que el día, es aquí el día aceptable, es aquí hoy el día de salvación para vuestras almas. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llámale mientras esté cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Es necesario reconocer nuestra maldad, humillarnos delante de Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, sí, Señor, y permitir que Él trabaje limpio nuestro corazón, nuestras heridas, nuestra maldad, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado el nombre de Jesús. Así que para nosotros ha sido un gozo y un privilegio poder compartir con cada uno de los oyentes la palabra del Señor. Solamente el Señor sabe cuántos han oído a la distancia, a cuántos ha alcanzado su misericordia en esta noche. Porque la Biblia dice que es como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Porque aquel que no escatimonia aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos entregará también con Él todas las cosas? ¿Cómo rechazar y dejar esperando un Dios tan santo, un Dios tan bueno y tan inigualable? El fin se acerca. No permitas que el enemigo, no permitas que tus propias obras cautericen por completo tu conciencia y ya no haya modo de volverse a Dios. Búscale en esta noche. Entrégale tu corazón. Y si a la distancia alguien quiere entregarle su corazón a Jesús, sí, Señor, sí. Aleluya, sí, Padre. Te entregamos, aleluya, te invitamos, a repetir con nosotros estas palabras. Si alguien quiere volverse a Cristo, si alguien quiere aceptarle como el Señor y Salvador de tu vida,
No importa cuál haya sido tu pecado, no importa cuál haya sido tu maldad, eso a Dios no le interesa. Dios quiere perdonarte, Dios quiere limpiarte, y si tú vienes de todo corazón a Él, Él te perdona al instante, Él te limpia y te transforma. Así que todo aquel que quiera a Cristo como único y exclusivo Salvador de su vida, le invitamos a repetir esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo y ayúdame a perseverar hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. Es necesario que cada amigo que quiera seguir a Cristo busque una iglesia, lea la Biblia y ore al Señor. Te invitamos a la nuestra. Perseveramos en el Templo Evangelístico Pentecostal en la cuarta extensión de Villa Carolina, allá en la avenida Roberto Clemente. Hay culto todos los días de la semana. Te invitamos a que te comuniques con nosotros, que nos visites cualquiera de esos días. Templo Evangelístico Pentecostal en Villa Carolina, domingo, martes, miércoles, jueves en la mañana, viernes en la noche, sábado en la noche. Allá hay un grupo de hermanos que se van a gozar en recibirte. Si nos quieres visitar, aleluya, te invitamos a que pases por allá. Templo Evangelístico Pentecostal en Villa Carolina. Puedes buscarlo en Google Maps y llegar o comunicarte con nosotros a través del 787-930-5715. 787-930-5715. O puedes comunicarte al templo en día de culto al 787-757-9798. Es el teléfono del templo en días de culto. 787-757-9798. Así que ha sido un gozo, un placer para nosotros compartir el Evangelio de Jesús en esta noche. Así que vamos a hacer una oración para despedirnos y para que el Señor ayude a cada uno a perseverar en sus caminos, porque Cristo viene ya. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias, Padre. Te damos gracias por esta bendición, por este privilegio. Te pedimos que bendigas a cada oyente, que cada uno de los que haya decidido entregarte su corazón y su alma, tú les ayudes a perseverar hasta el fin, porque tu palabra dice que tú eres poderoso para guardarnos sin caída, que tú nunca pondrás una carga sobre nosotros que no podamos sobrellevar, que siempre juntamente con la tentación nos vas a dar la salida, porque no nos vendrán tentaciones que no sean humanas. Ayúdeles a creer, Dios mío, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que tus promesas son en ti sí, en sí, amén. Yo te pido que tú libertes, que tú rompas cadenas, Dios amado, porque tú lo prometiste. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y tú eres la verdad, Señor. Te pedimos que libertes, afirmes y establezcas, Dios amado, a cada vida que haya entregado su corazón en esta hora. Ayúdales a perseverar y a seguir adelante en tus caminos, porque la gloria que en nosotros ha de manifestarse no será comparable con las aflicciones que podamos experimentar en este mundo, las aflicciones que serán parte de caminar en pos de ti, como tú nos enseñaste a tomar nuestra cruz. Dales entendimiento, ayúdales a perseverar, aleluya, hasta el fin, hasta el fin. Te pedimos que nos guardes en esta hora, nos ayudes a seguir adelante, Señor. Guarda este lugar, guarda esta carretera y ten misericordia, Dios mío, de este pueblo de Loíza, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, y a su nombre, gloria, aleluya, que Dios les bendiga.